Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes. La noticia tiene que ver con los horrores de Tecnaya. Estamos hablando de la temible y espantosa prisión de Siria que el derrocado régimen construyó y utilizó como un infernal centro de tortura y de exterminio en los últimos 37 años. Ha quedado al descubierto. Cada hallazgo que va saliendo a la luz pública es prueba de esa crueldad y también de la barbarie sin límite que impuso en el país árabe la dictadura de Bashar al-Assad. El ingreso a este centro carcelario de las fuerzas rebeldes del denominado HTS permitió la liberación de cientos de prisioneros y también corroborar lo que hace varios años distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos ya habían denunciado como un matadero humano. El punto clave de esta noticia: las imágenes aéreas de Tecnaya nos muestran la apariencia común de una cárcel de máxima seguridad. Ustedes la ven en pantalla, en este caso atiborrada a las afueras de familiares de prisioneros que llegaron a buscar alguna noticia de ellos. Pero este sitio no funcionaba como una simple prisión, hay que decirlo. Estaba ubicada a tan solo 30 kilómetros de Damasco. Este centro penitenciario ocultaba bajo tierra las más macabras y despreciables prácticas que solo un régimen tiránico e inhumano se atreve a cometer. Lo que ustedes ven en pantalla es la denominada prisión roja. Estamos hablando de una prisión subterránea de Tecnaya, donde el régimen de Bashar al-Assad recluía a los prisioneros que él consideraba desahuciados. Para llegar a estos sótanos de tortura, los rebeldes debieron utilizar cualquier cantidad de herramientas para perforar el suelo y las paredes. Miren ustedes este punto en particular. Ahí fueron encontrados elementos de tortura medieval, como esta prensa humana conocida como machacadora de huesos. El estado de los presos es en general muy malo, por debajo de cero, no solo cero, muy por debajo. Gracias a Dios entró el ejército sirio libre y por la gracia de Dios nos liberó. Ellos abrieron las puertas y nos dijeron que saliéramos, y así lo hicimos. Los que estaban enfermos y necesitaban atención médica fueron llevados al hospital, y los que podían caminar, caminaron y se fueron. Además, los verdugos de la dictadura habían construido cadalsos, tablados encima de los cuales ahorcaban a los presos con orden de ejecución. Sobre esa estructura, incluso los rebeldes encontraron sogas colgadas, aún ensangrentadas. Entre los que se salvaron de la pena de muerte hay exprisioneros con evidentes afectaciones psicológicas. Algunos fueron vistos desorientados después de muchos años de prisión, tal y como ustedes lo van a ver a continuación en el siguiente video. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? No sabe ni siquiera eso. ¿Eres un hombre de Hamas? Son casos estremecedores. Miren este otro hombre que fue liberado. Él, a pesar de no estar atado y a no tener las esposas, seguía actuando como si siguiera prisionero, lo cual denota todos los problemas psicológicos que desencadenó en cada uno de estos seres humanos tantos años de represión, tantos años de tortura, tantos años de encarcelamiento. Otro rostro que demuestra la crueldad de las mazmorras de Bashar al-Assad es el de un prisionero jordano que fue rescatado con vida tras 38 años de prisión. Él estuvo durante todo este tiempo en Tecnaya, este centro de reclusión que estamos presentándoles el día de hoy y que fue encontrado tras la caída de Bashar al-Assad. Este preso fue rescatado el pasado domingo por las fuerzas rebeldes que vieron cómo este hombre había perdido sus facultades mentales.
من اربد وين اربد؟ بعمان La Fundación de Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, que ha apoyado el rescate de los detenidos en celdas subterráneas ocultas, envió una solicitud a Naciones Unidas para que exija a Rusia presionar a Bashar al-Assad para que entregue los mapas de las ubicaciones de prisiones secretas y las listas de los nombres de los detenidos para que puedan ser localizados. Familiares de presos dados por muertos por el derrocado régimen de Bashar al-Assad no pierden la esperanza de hallar a sus seres queridos con vida. En 2014 los visité por última vez. En 2014 me dijeron que mi hermano había muerto y que no lo volvería a ver. Me dijeron, tu hermano es un terrorista y ha muerto, así que aquí no hay nada para ti, no vengas. Solía visitarle allí. ¿Por qué has venido aquí? He venido con la esperanza de encontrarle. No voy a creer sus palabras de que está muerto. Estoy aquí desde ayer. Hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos. Hasta 2015, cuando un periodista extranjero, no sé de qué país, ni siquiera sé su nombre, filmó a los presos de Zendaya y distribuyó esas fotos. Y encontramos fotos de nuestros hijos entre esos presos. Los identificamos y entonces supimos que nuestros hijos estaban en la prisión de Zendaya. Fui y me llevé a un abogado. Pagué 1 millón de liras por 5 minutos solo para verlos. El abogado me dijo que sacaron en secreto a esos jóvenes de la cárcel. Yo estaba dentro de la cárcel y no los vi antes, lo juro. Dijeron que los llevaron a una habitación fuera de la cárcel. Me dejaron entrar, los vi durante 5 minutos. 5 minutos por 1 millón de liras. Dijeron que solo se veían y se iban, sin hablar. Me dejaron entrar, los vi. Eso fue en el 2016 y desde entonces no los he vuelto a ver. Y vamos de manera inmediata a Sevilla, en España. Está Alberto García Waxon, es analista internacional, experto en Oriente Medio y es corresponsal de guerra en Líbano y Siria. Bienvenido al programa de la noche. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para la audiencia también estar en contacto con ustedes. El gusto es nuestro, Alberto, y también ustedes ven en pantalla a James Vitar, está en Madrid, España, ciudadano sirio, radicado en España hace casi 3 décadas. Es licenciado en Derecho y tiene un máster también en Derecho Internacional Público. James, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias, un placer. El placer es nuestro, James. Comienzo con usted en Madrid. Planteábamos en el comienzo de este programa los horrores que están encontrando en este momento quienes tomaron el poder en Siria. Me gustaría que desde su perspectiva nos hablara de esta cárcel de Zendaya. ¿De qué tipo de prisión estamos hablando y a qué tipo de vejámenes eran sometidos quienes eran encarcelados por Bashar al-Assad, el dictador que ha caído en los últimos días y que gobernó Siria durante las últimas décadas? Vale, la prisión de Zendaya podemos decir que es la prisión quizás más grande de toda Siria. Es una prisión, básicamente, pues tiene varios departamentos, sobre todo para los presos políticos y por los militares también condenados. Luego hay una pequeña parte por los criminales comunes. Los horrores que estamos viendo, o sea, necesitamos quizás horas y horas de hablar de lo que se ha cometido tanto en esta prisión como en muchas otras prisiones más pequeñas en toda Siria. La tortura, la política de exterminio, la cuota que están diciendo que tienen que cumplir por cada 10 presos que entran, 4 o 5 tienen que morir, y los supervivientes de esto pues nos cuentan como, por ejemplo, sabían los días, el calendario de las ejecuciones, simplemente por el ruido de los camiones, porque cuando llamaban a 2 o 3 personas lo llevaban a la parte de abajo y luego desaparecen. Entonces, de esos testimonios y de lo que habían escuchado, porque no podían ver nada,
Sabían que hay unos días en la semana, creo que eran 2 días, por la mañana pues llevan a algunos presos y luego viene un camión para trasladar a los cadáveres a alguna fosa común. Hablar de los horrores que se han cometido ahí es muy largo, muy doloroso. Las condiciones infrahumanas que vivían ahí, la tortura del día a día, todos los días, a todas las horas, la guerra psicológica que ejercían los militares del régimen, es del manual del Holocausto quizás, y es un símbolo del horror. En serio, es un símbolo. La prisión de Sirnaya es un símbolo. Expliquémosle a nuestros televidentes, James, exactamente quiénes eran llevados a esta cárcel y por qué razones, en qué condiciones los tenían al interior de esta prisión. Sobre la prisión de Sirnaya, yo puedo hablar de experiencias reales de amigos que estaban en alguna prisión en Siria, de los horrores que han visto. Pues sobre todo también quería mencionar que para el régimen de los Assad, porque yo vivía en los tiempos del padre Hafez al-Assad, que es el primer dictador. Entonces yo salí de Siria en el 98, por lo tanto todo lo que sé ahora sobre el Bashar al-Assad es de lo que estoy viendo, de los amigos que me cuentan aquí, pero yo en Siria, cuando vivía ahí en Siria, eran los tiempos de Hafez al-Assad. Y yo tenía un amigo, lo conocí justo, creo que un mes después de salir de la prisión, estuvo 13 años, era comunista. Y durante esos 13 años no ha visto nunca a nadie de su familia. Era muy afortunado de salir vivo, porque muchos compañeros suyos salieron muertos o no se sabe dónde están. Y nada más cuando lo conocí, pues vi que él no quería hablar del tema. Yo, claro, tenía muchas ganas de escuchar detalles de alguien que estaba en el infierno. Pero enseguida me di cuenta que él evitaba entrar en esto, pero con el tiempo, poco a poco, había detalles que me comentaba. Lo primero que noté, que no tenía uñas, porque ahí quitar las uñas era un método normal de la tortura, y tenía en todas las manos como manchas blancas, como si fuera eczema, pero luego pregunté, que me han dicho seguramente eso por la electricidad, porque le han puesto con tortura con electricidad. Me hablaba de un chico de 12 años que lo habían detenido porque tenía un manifiesto del Partido Comunista y su profesor lo delató a los cuerpos de seguridad y lo han detenido. El chico se quedó ahí, creo que 15 años. Terminó su universidad. Me hablaba de gente que han perdido la cabeza. No son casos muy puntuales, son casos muy comunes. Y últimamente estamos viendo ahora había un chico que ha perdido la memoria, otra mujer que también ha perdido la cabeza. Entonces, teníamos ahí un dicho en Siria, el que sabes cuándo ha entrado, pero nadie sabe cuándo va a salir. O sea, cuando te detienen, yo mismo me acuerdo también una experiencia. Yo era muy cauto políticamente cuando vivía ahí, porque no se podía jugar, estás jugando con tu vida prácticamente por cualquier comentario. Yo en el año 91, cuando llegué a Damasco, y creo que me perdí el carnet de identidad, entonces, aquel tiempo, cuando pierdes la carnet de identidad, para sacar la nueva carne, pues tienes que ir a lo que le llaman era la seguridad política, Amn al-Dawla. Entonces, en cada provincia hay como un edificio grande y claro, pero o sea, es un tema de seguridad, de política, no es un tema administrativo que has perdido tu carnet. Entonces, claro, no podía ir ahí solo,
con mi padre llamando a amigos, contactos, oye, ¿quién sabes que hay ahí? ¿Por qué tal? Porque entrar ahí, aunque sea por una cosa así, a lo mejor lo sabes. Entonces me acuerdo y yo aterrorizado, porque nada más pronunciar este nombre ya te entra miedo, pánico, mejor dicho. Alberto García, hablemos de otro punto que también queda de manifiesto luego de conocerse en estas imágenes y tiene que ver con lo que viene de aquí en adelante para Siria tras la caída de Bashar al-Assad. Por un lado, hay unos presos que están recuperando la libertad. Otros han ido a las cárceles para buscar a sus seres queridos de quienes ellos no sabían absolutamente nada. En medio de todo hay esperanza, pero hay quienes aseguran que el futuro también es incierto. Con estos nuevos gobernantes, con este nuevo primer ministro que ha sido nombrado el día de hoy, estoy hablando de Mohamed Bashir, ¿qué viene para Siria? ¿Cree usted que viene un periodo de estabilidad? ¿Podrá este grupo garantizar unas mayores libertades al pueblo sirio? ¿O va a resultar siendo peor el remedio que la enfermedad? Yo te haría la misma pregunta, Jefferson. Yo te preguntaría, ¿tú piensas que la entrada en Kabul de los talibanes realmente han estabilizado al país? Hablaron y dijeron cuando entraron y tomaron el poder que iban a respetar a las mujeres, que iban a respetar a la cultura, que iban a respetar las religiones, iban a respetar la democracia y las libertades, y estamos viendo en qué ha quedado sumido. Cuando, por ejemplo, acabaron con Gaddafi, ese otro terrible dictador que mantenía el país más rico de África en su momento. ¿Y qué ocurre? Cuando Estados Unidos y Occidente entienden que un país está demasiado tiempo siendo gobernado por un líder nacionalista, especialmente como en este caso del partido Baas, que son partidos pseudo-socialistas, son progresistas nacionalistas, son una especie como de seguidores de Nasser, que luchan en contra del colonialismo y del imperialismo que hemos visto con Gaddafi. Asesinaron a Gaddafi, Estados Unidos entró y en este momento el país más rico de África se ha convertido en un país dividido donde negros son vendidos como esclavos en mercados públicos y donde estamos teniendo también miles y miles de casos de personas que están yendo desde Libia a través de las mafias al sur de Europa. Se ha convertido en este momento en el país más peligroso y más pobre de toda África. Cada vez que Occidente entiende de que hay que encontrar una solución democratizadora para estos países, lo que acaba haciendo es destruyendo estas sociedades, destruyendo estos países, y yo me temo muy mucho que la estabilidad que se nos está prometiendo en Siria en realidad va a acabar siendo una arma de doble filo. En este momento existe un claro peligro de fragmentación del territorio sirio en diferentes naciones. Ese es un interés que Occidente siempre ha tenido. Sí. Tenemos, por ejemplo, la zona del Kurdistán sirio, que en este momento ocupa los Estados Unidos, un 30% del país, que saquea los recursos naturales como el petróleo, el gas, el grano. Tenemos una parte norte-oeste con presencia de grupos yihadistas que están siendo apoyados por Turquía. Incluso Turquía tiene fuerzas allí. Turquía, que ha roto y ha violado los acuerdos de Astana con Rusia y con Irán. Y definitivamente para Siria, desafortunadamente, un país que quiero muchísimo, no soy muy optimista en este momento. Alberto, muy concretamente, quisiera preguntarle, ¿por qué cree usted que Bashar al-Assad, hace ya 10, 12 años que hacíamos especiales periodísticos acá sobre la guerra civil en Siria, ¿por qué Bashar al-Assad no cayó en ese momento y por qué sí en este instante? Es decir, ¿qué pudo haber determinado la caída de esta dictadura? Y se lo pregunto en el contexto del papel que ha jugado Vladimir Putin en todo este escenario. Siempre se habló que el mandatario ruso era una de las piedras angulares que sostenía la dictadura en Siria. Hoy vemos a Bashar al-Assad junto con su familia y su riqueza asilado en Rusia, pero un régimen que en este momento quedó en ruinas.
Bueno, lo que definitivamente viene representando la diferencia en las circunstancias históricas y sociopolíticas en este momento en comparación con hace 10 años. Yo estaba precisamente en Siria cuando los primeros comandantes del ejército ruso llegaron a Damasco para comenzar la colaboración militar con el ejército de Bashar al-Assad, pero entonces Rusia no estaba involucrado en una guerra como lo está en este momento con Ucrania, donde están haciendo uso y echando mano de todos los jóvenes posibles en campañas de reclutamiento increíbles y están gastando un dinero increíble. Obviamente Rusia no podía involucrarse en este momento en la defensa de Bashar al-Assad. El otro actor importante es Irán, e Irán en este momento está involucrado en una confrontación con Israel, con bombardeos, con asesinatos selectivos por parte del régimen sionista, y también tenemos a Hezbollah. Hezbollah ha sido uno de los grandes actores en el conflicto en Siria, combatiendo a los grupos yihadistas como precisamente Hayat Tahrir al-Sham, antiguo Jabhat al-Nusra, o básicamente Al-Qaeda en Siria, que en su momento, yo recuerdo estando en Beirut y que incluso personas que trabajaban con nosotros en el canal de televisión tenían que ir a Siria a combatir junto con Hezbollah. Hezbollah en este momento está demasiado preocupado por los problemas que tienen en el sur del Líbano, y como digo, Irán en su confrontación con Israel y Rusia en su guerra con Ucrania han quedado completamente solo Bashar al-Assad, y por eso es que incluso han llegado a correr la voz de que no se disparara un tiro, y por eso han entrado con tantísima facilidad estos grupos yihadistas, que tengo que hacer una matización a lo hablado antes. Estos grupos que van a traer la estabilidad y la democracia siguen siendo todavía denominados organizaciones terroristas en Estados Unidos, en la Unión Europea e incluso en Turquía. Incluso Estados Unidos también ha estado bombardeando en las últimas horas. Ya vuelvo con usted. Permítame, le pregunto lo mismo a James Vitar, quien está atentamente también desde Madrid, España, atendiendo esta entrevista. James, desde su perspectiva como sirio, que desde la distancia ha seguido la situación política de su país, ¿qué cree usted que determinó en este preciso instante la caída de Bashar al-Assad, del dictador sirio? Lo que terminó era una época negra, la época más negra de la historia de la Siria moderna. Yo nací en el 68 y desde cuando nací pues era nuestro destino que la familia de Assad. El padre, el hijo, y estaban preparando para el siguiente ahora. Entonces, para mí ha sido una ruptura total con una época conmigo mismo. Me considero un hombre nuevo. He hablado con muchos amigos también, tienen la misma sensación. Ha terminado una época muy negra de sufrimiento. Por fin se ha logrado terminar con lo que era eterno para nosotros, y es lo más importante. Si hay tiempo más hablamos de una perspectiva al futuro, pero para mí de momento se acabó una pesadilla. Alberto García Watson, analista internacional, experto en Oriente Medio, ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí en el programa La Noche, haciendo un análisis político también de lo que representa no solamente la caída de Bashar al-Assad, sino también esos hallazgos que diferentes organismos de derechos humanos e incluso los mismos ciudadanos sirios han encontrado en esta cárcel, en esta brutal mazmorra, que era el centro de represión más grande que tenía a su disposición el dictador Bashar al-Assad, que si bien es cierto cayó su régimen, en este momento ha sido asilado en territorio ruso. Vladimir Putin lo ha protegido. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. James Vitar, ciudadano sirio, radicado en España hace casi 3 décadas. Vuelvo con usted en la capital española, en Madrid. Hablemos de la importancia que tenía esta cárcel de Zendaya para que Bashar al-Assad pudiese mantenerse en el poder. Hace cerca de 1 década, aquí en el programa La Noche hicimos varios programas documentando cómo los rebeldes sirios intentaron derrocar la dictadura y no lo lograron en ese momento. 10 años después logran dar este golpe. Durante esta década, ¿qué importancia tuvo esta cárcel para que Bashar al-Assad continuara en el poder? Bueno, es la misma política del dictador padre, el que es la represión total a cualquier coste. Entonces, era el símbolo porque la mayoría de los detenidos, sobre todo los, digamos que en la época del padre, de políticos, no de ciudadanos, hablando de políticos, que todo al final era su destino, al final en Zendaya. Y Zendaya también ha sido importante en la época de Bashar al-Assad porque en 2008 hubo una revuelta de islamistas dentro de esta prisión y ha sido una carnicería, han matado todos los que han participado en la revuelta. Y luego la importancia después, justo con de la revolución, en el año, no me acuerdo bien si era 2012 o 2013, el régimen de Bashar al-Assad abrió la puerta de la prisión de Zendaya a los cabecillas más importantes del islamismo radical. O sea, estos grupos, el que estamos viendo ahora, el que se integran entre Tahrir al-Sham, como Jaish al-Islam o el Ahrar al-Sham, por ejemplo, los líderes han sido en la prisión de Zendaya y han sido liberados mientras los intelectuales, los políticos, los pacifistas eran sometidos a torturas y a la muerte. Las cabecillas del radicalismo islámico más sanguinario han sido puestos en libertad. Por eso para nosotros era quizás un foco de radicalismo, de torturas y de todas las atrocidades que se puede imaginar. Muy importante, James, para finalizar esta entrevista, usted como sirio, ¿es optimista de lo que viene de aquí en adelante para su patria? ¿Usted cree que vienen mejores momentos o podemos estar ante el riesgo de que nuevamente el terrorismo islámico termine gobernando un importante país del Medio Oriente? Sí, es una pregunta complicada. Todos nos hacemos esta pregunta entre todos los sirios. Por una parte hay motivos para el optimismo, pero hay también otros motivos para la preocupación. Entonces, los motivos de la esperanza, porque parece que estos grupos radicales llevan muchos años, no es en un año, llevan más de 10 años intentando moderarse y acercarse un poco a una realidad nueva. Y también el papel de las potencias regionales, de Turquía, Irán, Rusia, Emiratos Árabes, Qatar. Parece un interés regional en que Siria tiene que ser un país estable. Y esos grupos dependen de gran medida del apoyo que tienen de estas fuerzas. Entonces, y también confío mucho en la voluntad de los sirios, el que hemos sufrido mucho durante esos años, de que eso no tiene que repetirse. Y si una vez hemos afrontado al dictador y hemos pagado un precio muy alto, pues si viene otro dictador vamos a estar también enfrente. Por otro lado, para lo que es la incertidumbre en el futuro, yo
quiero apuntar al primer factor, el más importante en el peligro del futuro, que es el Estado sionista, Israel, el que puede determinar a qué lado tienen que ir las cosas. Y para mí es el peligro más importante. Y las diferencias entre esos grupos islamistas, pues también hay que saber cómo manejarlo, hay que saber cómo coordinar entre tantos grupos, entre los laicos y los islamistas. Pero en general somos optimistas, pero con mucha cautela. Cautela, que es de lo que ha estado hablando la comunidad internacional, porque lo ha dicho Estados Unidos. Por un lado está la expectativa de lo que suceda en Siria, pero pues al mismo tiempo es incierto lo que pueda venir con estos rebeldes que han tomado el poder. James Vitar, ciudadano sirio, como siempre, gracias por su amabilidad en atendernos, en responder los interrogantes que tienen nuestros televidentes frente a lo que en este momento es considerada la noticia más importante a nivel internacional, la caída de Bashar al-Assad en Siria. Una feliz noche en España. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche analizando los factores que determinaron la caída de Bashar al-Assad, que estuvo durante más de medio siglo, la familia de Bashar al-Assad, en el poder en Siria. ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de esta noticia internacional? Vamos con un tercer ángulo de análisis. Yasmín Balaguer es analista internacional, es politóloga. Nos acompaña de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Yasmín, un gusto tenerla aquí en el programa La Noche y le planteo ese interrogante: ¿hasta dónde todas las acciones militares que ha ejecutado Israel desde el pasado 8 de octubre fueron la base para que el régimen de Bashar al-Assad comenzara a debilitarse? ¿Hasta dónde la guerra que ejecutó Israel contra el grupo terrorista Hamas y contra Hezbollah fueron un factor determinante para la caída del dictador sirio? Bienvenida. Gracias, Jefferson. Primero, agradecerte la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el régimen de Bashar al-Assad había entrado en una etapa de invernación, que se le llama la guerra, en donde hay un equilibrio, en donde aparentemente no hay una posición dominante de una u otra facción, pero adicionalmente, no solo desde el 8 de octubre, cuando se cometen estas atrocidades, estos crímenes contra Israel en su territorio que desencadena la guerra inicialmente en Gaza, sino incluso antes con la guerra de Rusia en Ucrania, en donde esta facción, esta amalgama de rebeldes opositores y que tenían como este propósito de derrumbar a este dictador Bashar al-Assad, tomaban nota, atenta nota de el mito alrededor del poder de Rusia, que cada vez ante ellos y ante el mundo iba siendo muy claro que no tenía ese poder para poder dominar ni siquiera esa fracción de territorio en Ucrania. Posteriormente, con la guerra de Israel en Gaza, en donde se erige Israel posteriormente en todo este año como una potencia regional con absoluta contundencia y de determinación de sus objetivos de seguridad, de aseguramiento de sus fronteras, es otro mensaje muy claro para estos grupos rebeldes de qué iba a suceder posteriormente con su ataque en ese otro frente que era en el Líbano, puesto que durante un año, y casi que cuando inicia el 8 de octubre este ataque de Hamas, paralelamente Hezbollah en Líbano también empezó a atacar a Israel con casi 9.000 cohetes, que provocó un desplazamiento de casi el 1% de su población en el norte de Israel, que posteriormente con esta acumulación de ataques hizo que Israel incursionara en el Líbano para poder desmantelar esta estructura, como ya lo había hecho con Hamas. Que Hezbollah, principalmente más que Hamas, es un aliado estratégico
para esa fortaleza inicial que tuvo Bashar al-Assad. Claro, Todo esto, de ahí que los golpes militares que dio Israel durante los últimos meses tuvieron un efecto directo en lo que tuvo que ver con el sostenimiento de esta dictadura, que como lo decíamos al principio, su familia, la familia Bashar al-Assad completa más de medio siglo en el poder. Yasmín, una segunda pregunta que en este momento hemos querido plantear en este análisis tiene que ver con el apoyo de Vladimir Putin y específicamente de Rusia. ¿Hasta dónde cree usted que la caída de Bashar al-Assad dependió también de una decisión tomada por Rusia? Y si es así, ¿por qué Vladimir Putin dejó de respaldar al dictador sirio? Bueno, como lo decía inicialmente, hemos visto a nivel internacional, no solamente en la región, cómo Rusia no ha podido configurar una victoria sobre Ucrania. Y por el contrario, en los últimos meses ha venido disminuyendo más que por voluntad de querer abandonar Siria, ha sido unas prioridades estratégicas para Rusia. Su prioridad estratégica en este momento se llama Ucrania y evitar que Ucrania siga avanzando sobre Rusia, que ha provocado incluso retirar armamento y apoyo balístico y militar de territorio de Siria. Entonces, este tipo de acciones dan a entender a todos estos rebeldes que Bashar al-Assad estaba en este momento en su máxima vulnerabilidad y sumado con otro aliado estratégico de potencia regional que es Irán, también con sus intentos de aniquilar al Estado de Israel, lo que dejó fue en evidencia que tampoco tiene un poder militar avasallante como se creía, míticamente en la zona, quedó en evidencia que no había tal. Entonces, cuando ya se encaminó toda estas situaciones a derrocar a Bashar al-Assad, porque ya era muy claro que no había ese apoyo, no porque no se quisiera apoyar, sino porque materialmente no se podía asistir a contrarrestar a estos rebeldes, es que se configura esta caída. Tanto que unos días antes, cuando ya era inminente, tanto Rusia como Irán lanzan una advertencia que en otro momento hubiera causado algún tipo de reacción o de retraer estos rebeldes, pero eran tanta ya la evidencia acumulada por parte de estas dos potencias que no causó ningún efecto disuasorio para poder hacer caer al régimen. Yasmín, ¿cree usted que la caída de Bashar al-Assad en Siria le conviene a Israel en ese interés que tiene el Estado judío de ser reconocido por sus vecinos, en esa paz regional que siempre ha buscado Israel? No, a Israel claramente no le conviene esa caída del régimen porque pues bien había algo con que negociar, algo con que establecer algún tipo de situación sobre las fronteras, pero en este momento, en el momento en el que cae Bashar al-Assad, uno de los efectos es la retirada de los militares, incluso de los altos del Golán, que en los acuerdos que se habían hecho después de la guerra del 75, en donde esa zona de los altos del Golán estaban desmilitarizadas y se tenía que asegurar con fuerzas de paz, pues en el momento en que se retiran los militares y dejan totalmente descubierta esta zona, pues es a Israel al que le toca asumir la seguridad de esta zona como un tapón de seguridad y una profundidad estratégica que Israel lo hace muy vulnerable y ha sido una de las causas de los ataques que ha sufrido desde el inicio, desde la creación del Estado de Israel. Entonces, esta es una situación que entra Israel a asegurar esta zona, a destruir material muy abundante que hay allí en los altos del Golán, material tanto balístico como químico, para que no caiga en manos de los rebeldes. Es una situación oficialmente temporal que puede transformarse o cambiar de acuerdo a cómo vaya avanzando el dominio territorial de estos grupos rebeldes, de este grupo de THS que sí, en este momento de transición es muy inestable y Israel depende de esto, de cómo sigue avanzando. Está a 40 kilómetros de Damasco. Si quisiera avanzar, podría hacerlo, pero en este momento no es su interés, más que asegurar su frontera. Yasmín, para finalizar, me queda 1 minuto 30 para esa respuesta. Hoy muchos se ilusionan
de ver lo que ha sucedido en Siria y se ilusionan porque parece esperanzador que un tirano que se creía dueño del poder perpetuamente ha caído. Y se ilusionan también porque en el continente americano tenemos dictadores. Tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, tenemos a Díaz-Canel y los Castro en Cuba y por supuesto a Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Hasta dónde cree usted que esto también puede llegar a reconfigurar este orden internacional, donde estos dictadores primero recibían el apoyo de Rusia y luego tras perder a ese aliado caen como si fuesen una ficha de dominó? Pues al final la sociedad y sus derechos terminan posicionándose y terminan teniendo estas victorias, porque si recordamos Siria, esta situación de Siria es la culminación de la primavera árabe que se gestó en esta zona, que inició en el 2011 y demoró mucho más que las otras, que fueron mucho más rápidas, pero al final se logró este objetivo. Y asimismo, esto siempre causa unos impactos y una motivación para todos aquellos que están luchando por los derechos en sus respectivos países donde tienen este tipo de dictaduras como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Es totalmente esperanzador y por eso vemos tantas voces en diferentes países, incluyendo el nuestro, en donde hay esas alertas y en donde se llama a no ver esto como una victoria y a tratar de minimizar realmente lo que allí está sucediendo, que pueda que tenga unos impactos inicialmente muy difícil de derechos humanos con las minorías que allí hay, como los drusos, kurdos, pero eventualmente cuando se configure con el acompañamiento de la comunidad internacional, pues será mucho mejor para todos. Yasmín, como siempre, un gusto contar con su análisis. Hemos querido contextualizar a nuestros televidentes porque no solamente es un tema de Medio Oriente, es un tema también que tiene un enfoque geopolítico, teniendo en cuenta cómo están jugando cada uno de los grandes actores internacionales en este ajedrez político que parece reconfigurarse con la llegada en el próximo mes de enero de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Yasmín, una feliz noche y gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final. No olviden que pueden opinar en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. La noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.